Bienvenidos a esta nueva clase con el tema funciones trigonométricas inversas. Bueno, las funciones trigonométricas también pueden ser de este tipo inversas. Básicamente estas funciones hacen lo opuesto a las funciones trigonométricas normales y siempre las vamos a denotar como se ve aquí. Por ejemplo, seno siempre vamos a ubicar como seno a la -1 o también lo que se conoce como el opuesto del seno o también llamado arcoseno o arcocoseno, arcotangente. Usualmente se los conoce como seno a la -1, coseno a la -1 o tangente a la -1 porque pues así las encontramos en la calculadora y por eso usualmente se las llama así. Bien, vamos a ver las funciones trigonométricas y algunas razones de sus lados. Bien, las funciones trigonométricas, nosotros sabemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, siempre y cuando estemos hablando de un triángulo rectángulo. Luego, la función trigonométrica inversa, en este caso será el seno a la -1, que es igual al cateto opuesto, el seno a la -1 del cateto opuesto sobre la hipotenusa es igual al ángulo. O lo mismo que decir arcoseno o seno a la -1. Lo mismo radica para el coseno. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y pues el ángulo lo puede encontrar en función del coseno a la -1 del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo mismo tenemos para la tangente. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la tangente a la -1 sería la tangente a la -1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente es igual al ángulo. Lo mismo que decir arco tangente o tangente a la -1. Vamos a ver algunas diferencias entre las gráficas de estas funciones. La gráfica de la función seno ya habíamos visto que es una función periódica de -1 a 1. Ahora la función inversa del seno, el arco seno, es en este caso periódica de -1 a 1, pero en el eje de las X. La función seno normal era en el eje de la Y, desde -1 hasta 1. Y ahora va a ser en la inversa en el eje de las X, desde -1 hasta 1. Luego tenemos la gráfica de la función coseno. En este caso, la gráfica de la función coseno se parecía a la del seno, solamente que variaba un poquito, en este caso, el periodo. Y ahora lo mismo radica en esta gráfica de la función inversa del coseno, el arco coseno, que radica igual el periodo desde -1 hasta 1, y pues se torna en esta función, que es básicamente como tomar un pedacito de la función coseno y graficarla de esta forma. Luego tenemos la gráfica de la función tangente. La gráfica de la función tangente se graficaba en este caso cada pi en función de las x. Y pues ahora la función inversa de la tangente, tomamos una sola gráfica y ese va a ser el arco tangente de esta función. Cabe recalcar que las funciones inversas, en este caso el seno, coseno y tangente, no son las mismas que la secante, cosecante y cotangente. Solamente son las funciones inversas de estas tres funciones. Vamos a resolver un ejemplo utilizando triángulo rectángulo y algunas de estas funciones inversas. Me dice, el faro de Salinas tiene una altura de 7 metros. En el horizonte se observa un barco que se encuentra a una distancia de 35,5 metros con respecto al faro. Determina el ángulo de depresión que se forma entre el faro y el barco. Bien, aquí tenemos el gráfico alusivo a lo que está representando la situación y lo que nosotros queremos encontrar es este ángulo de depresión de justamente cuál es la luz que emite este faro. Ya nos da algunos datos. La altura del faro, que es de 7 metros, y la distancia del faro al barco, que fue de 35,5 metros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos mismos valores solamente a copiar en el otro lado de este rectángulo que se está formando.
En esta parte tenemos en este lado 35,5 metros y pues acá será la misma altura de 7 metros. Listo, vamos a trabajar en función de este triángulo que se nos presenta aquí y vamos a ubicar un pequeño ángulo de 90 grados que se forma justamente aquí. Tengo que identificar los catetos en función de este ángulo. Primero, el lado más largo lo vamos a llamar hipotenusa, a este lado de aquí, y los otros dos lados se llamarán catetos. Cateto y cateto. Bien, necesito saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, siempre en función del ángulo. Entonces, el cateto que está al frente del ángulo, es decir, este cateto de acá, se llamará cateto opuesto. Y pues el que está al ladito del ángulo se llamará cateto adyacente. Listo, necesitamos usar funciones trigonométricas. Entonces, vamos a poner aquí las funciones trigonométricas principales en función de sus lados. Bien, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en función de los datos, nosotros tenemos que encontrar el valor del ángulo. Para encontrar el ángulo, obligado necesito el valor de dos lados. En este caso tengo cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, la única función trigonométrica que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente justamente es la tangente. Entonces, ocupo esa función. La tangente del ángulo, en este caso alfa, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazo los datos. Tangente del ángulo va a ser igual el cateto opuesto que vale 7 metros y el cateto adyacente que vale 35,5. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a despejar este ángulo tal cual como nos indicaba la definición. Como lo voy a pasar al otro miembro, voy a hallar la función inversa, es decir, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 7 sobre 35,5. Ubico este valor en la calculadora tangente a la menos 1. Usualmente está como shift tangente y me aparece tangente a la menos 1 de 7 dividido para 35,5. Y el ángulo que me sale es justamente de 11,15 grados. Este es el ángulo de depresión que en este caso alberga este faro. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.